Entonces, hoy vamos a hablar de algoritmos de aproximación. En la clase pasada hablamos de algoritmos de decisión, ¿no? Y definimos los problemas NP duro, los problemas NP completos, los problemas que están en NP. Y la razón por la que le hicimos para problemas de decisión es porque la teoría es mucho más fácil de describir para teorías de decisión. Pero muchos de los problemas que nos interesan resolver en la práctica son de optimización, es decir, no queremos contestar sí o no, sino queremos optimizar alguna función. Por ejemplo, da una gráfica bipartita, encuentro el emparejamiento de peso máximo o de la cardinalidad máxima, ¿no? O encuentras, si no puedes encontrar el ciclo, bueno, el ciclo hamiltoniano, el ciclo más grande que pase por todos los vértices, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay una función que queremos optimizar. Bueno, es lo que ya dije. Y bueno, la idea o la teoría de problemas de decisión de NP completo se extiende a problemas de optimización, porque pues si el problema de decisión es NP duro, pues el problema de optimización también. ¿En qué sentido? O sea, si el problema de optimización podría ser, dado una gráfica G, dime si tiene un ciclo de tamaño al menos K, ¿no? Y entonces tú podrías transformarlo en un problema perdón, dime, da una gráfica G, dame el tamaño del ciclo máximo, ¿no? Entonces tú podrías transformar ese problema de optimización en un problema de decisión. Dado una gráfica G, ¿no? ¿Tiene un ciclo de tamaño K? No. Ah, bueno, ¿tiene un ciclo de tamaño K medios? No. Ah, bueno, ¿tiene un ciclo de tamaño K cuartos? Sí. Ah, bueno, entonces podrías hacer búsqueda binaria hasta encontrar el máximo. ¿Ok? Pero bueno, se generaliza de esa manera y también se generaliza, ya lo veremos, bueno, por encima, sobre esa idea de lo que les decía de que hay problemas, entre comillas, de optimización más difíciles que otros, ¿no? Pero bueno, entonces, decimos que un algoritmo para un problema de optimización tiene una razón de aproximación o un factor de aproximación de ρ de n, si el costo C dado por el algoritmo está a ρ de n del costo C asterisco de la solución óptima. Entonces, lo único que quiero decir es, por ejemplo, si yo a lo mejor no puedo encontrar, voy a decir algo, la cubierta óptima, ¿no? Pues a lo mejor puedo encontrar una que tenga lo más, el doble de vértices, ¿no? O a lo mejor no puedo encontrar el ciclo más grande en una gráfica, pero puedo encontrar uno que tenga pues la mitad y así, ¿ok? Entonces esta ρ de n es el factor de aproximación. Lo pongo como función de n porque conforme n crece esto puede cambiar, no necesariamente es una constante. ¿Sí? ¿Sale? O sea, por ejemplo, a veces sí, es por ejemplo la mitad, ¿no? Si es un problema de maximización. Pero a veces es, por ejemplo, el logaritmo de n, veces la solución óptima. ¿Ok? Ahorita vamos a ver ejemplos concretos. Bueno, entonces, es decir, ρ de n es el máximo entre estos dos cocientes. Ok, lo pongo así porque simplemente si estamos hablando de maximización, entonces dividir el óptimo entre cualquier otro, pues me va a dar algo mayor o igual a 1, ¿no? Si estamos hablando de minimización, dividir el que ustedes encuentren entre el óptimo, pues me va a dar algo mayor o igual a 1. Entonces toma el máximo de los dos para no hablar ¿cómo se llama? Un factor de aproximación, un medio para el caso de cuando estás minimizando, dices, un factor de 2 para el caso de cuando estás minimizando, y también un factor de 2 cuando estás maximizando. ¿Sale? Nada más para no hacer esa distinción y siempre se entiende que es el máximo de estos dos. Bueno, ok, en particular siempre son mayores o iguales a 1. Si un algoritmo alcanza dicho factor de aproximación, decimos que es un algoritmo de ρn aproximación. Ajá. Y entonces, la idea, pues ya es decir, bueno, el problema es NP duro, pues vamos a ver si en tiempo polinomial lo podemos aproximar a algún valor bueno, pues, ¿vale? O qué tanto podemos aproximar la solución óptima. Pero también podríamos tener un algoritmo que se acerque tanto a la solución óptima como queramos, pero a un costo cada vez mayor de tiempo.
Entonces, imagínate que tú dices, no, pues, yo tengo una epsilon, ¿no? Mayor a cero. Y la puedes hacer tan pequeña como tú quieras. Y entonces, te vas a aproximar a 1 más epsilon, la solución óptima. Pero conforme epsilon la hagas más pequeño, el tiempo de ejecución de tu algoritmo va a subir. ¿Ok? O sea, tú podrías decir, no, pues yo la quiero aproximarme a 1.0001. Ah, perfecto, pues hay un algoritmo que te lo hace, ¿no? Pero te vas a tardar mucho, a lo mejor en términos de, de epsilon, ¿no? Mejor dicho, de 1 entre epsilon, ¿ok? Por ejemplo, nuestro algoritmo podría ser de tiempo n a la 2 entre epsilon. Ajá. Entonces dices, no, pues yo quiero un algoritmo, voy a decir que esté a 3 de la solución óptima. Ah, pues resulta que tengo ¿cómo se llama? Esto sería un epsilon igual a 2, ¿no? Entonces ahí sería lineal, ¿no? Mi algoritmo sería lineal. Ajá, ajá, ¿no? Dices, no, pues quiero que sea ¿cómo se llama? eh, que esté a 1.1 de la solución óptima. Ah, pues entonces este algoritmo va a ser de a la 20. ¿Ok? Entonces conforme la epsilon se hace más pequeña, el tiempo del algoritmo va aumentando. Si el problema es NP duro, pues eso no contradice que sea NP duro, porque encontrar la solución óptima sigue siendo un problema que no sabemos en el tiempo polinomial. Ujú. Pero para toda epsilon lo podemos aproximar en tiempo, ¿cómo se llama? En tiempo polinomial. Ahora bien, decimos que si un algoritmo de estos corre en tiempo polinomial en términos de 1 entre epsilon y n, entonces es un esquema totalmente polinomial. Ajá. Fíjense la diferencia cualitativa que hay entre estas dos expresiones. Aquí ambas tienden a infinito. Ujú. Pero en un caso es polinomial en 1 entre epsilon y en el otro no. En este primer caso que les dije, conforme la 1 entre epsilon se va haciendo más chica, el algoritmo se va volviendo más de tiempo, cada vez se tarda más, pero como polinomio. Siempre es un algoritmo de tiempo cúbico, pero la constante es la que se va a infinito. Entonces, aunque tú escojas una epsilon súper pequeña, te va a quedar un algoritmo de tiempo cúbico, aunque la constante va a ser cada vez más grande. Entonces, cuando es polinomial en 1 entre epsilon y en n, decimos que es un esquema totalmente polinomial y se conoce como un Fully Polynomial Time Approximation Scheme o un FPTAS. Entonces, cuando ven FPTAS es Fully Polynomial Time Approximation Scheme. Pero bueno, ese es como por encima. Ya, ejemplos para que quede claro. Optimal Vertex Cover. Entonces les recuerdo, Optimal Vertex Cover es el problema de encontrar una cubierta por vértices de cardinalidad mínima de una gráfica G. Yo les doy una gráfica G y yo quiero encontrar el mínimo número de vértices, ¿no? Tal que todas las aristas queden cubiertas por al menos un vértice. Habíamos visto que ese problema era NP duro, pero la reducción la hacíamos vía 3SAT, ¿no? Reducimos 3SAT a nuestro problema. Pero bueno, lo podemos plantear como un problema de optimización. Y entonces resulta que hay un algoritmo muy sencillo de aproximación, de dos aproximación. Y lo único que tienes que hacer es encontrar un emparejamiento de cardinalidad, un emparejamiento maximal, ni siquiera máximo, encuentra un emparejamiento maximal y eso pues ustedes lo saben hacer, es tomas una arista, ¿no? Y si hay todavía aristas que puedas elegir, eliges otra arista hasta que ya te quedas si ya no hay más aristas que puedas elegir. Entonces, una vez que encuentras un emparejamiento maximal, dices, ok, considera una cubierta óptima por vértices. Bueno, perdón, entonces encuentro mi emparejamiento maximal y añado ambos extremos de cada arista del emparejamiento a la cubierta, ¿ok? Entonces, encuentro mi emparejamiento maximal y mi algoritmo, que me tiene que regresar una cubierta por vértices de todas las aristas, lo que hace es que me agrega a la cubierta los extremos de todas las aristas de mi emparejamiento. ¿Por qué eso es una cubierta?
Ajá, si hubiera una arista por ahí que no incidiera en un vértice rojo, o sea, que sus dos vértices no incidieran en el vértice rojo, pues la podría agregar al emparejamiento, ¿cierto? Entonces, como mi emparejamiento es maximal, esto es una cubierta por vértices, ¿ok? Pero ahora consideren una cubierta óptima. Pues una cubierta óptima, tiene que tener al menos un vértice de cada uno de mis aristas de mi emparejamiento. Si yo tengo una cubierta óptima, como esas aristas son disjuntas, pues entonces al menos tiene que haber un vértice de la cubierta, o sea, uno de estos tiene que dar cubierto en una cubierta óptima. ¿Dice? Es que tenía otro dibujo donde aquí había coloreado algunas estas de azul, ¿no? Lo voy a hacer ahorita. Entonces imagínate que ustedes tienen una cubierta óptima. Entonces yo no sé cómo es esa cubierta óptima, pero lo que sí sé es que como es cubierta, en particular, me tiene que cubrir las aristas de mi emparejamiento, ¿no? Entonces, en particular, tiene que elegir al menos un vértice de cada una de mis aristas. O sea, tiene que, por ejemplo, elegir luego a lo mejor tiene que elegir luego tiene que a lo mejor elegir ¿no? Y me lo estoy inventando, ¿eh? No sé si se óptimo. ¿Ok? Y a lo mejor, pues, tendría que elegir esta también, ¿no? Pero al menos una de cada una de mis aristas. Entonces, la cubierta óptima tiene al menos tantos vértices como aristas tengo en mi emparejamiento. Y yo tengo 2 veces, mi cubierta que produje tiene 2 veces el número de vértices de mi emparejamiento. Luego, entonces, esto es una 2 aproximación. ¿Ok? Entonces, es un algoritmo muy sencillo para aproximar el problema de cubierta óptima. Entonces, es muy interesante porque el problema es NP completo, ¿no? De optimización, pero te dices, ¿sabes qué? No te preocupes, te puedo dar una cubierta en tiempo bastante rápido, que es, en el peor caso es 2 veces más grande que la óptima. Entonces ahí es donde sale mucho del interés de algoritmos de aproximación, porque son problemas que en la práctica uno quiere resolver, pero no solo quiere resolver, sino quiere optimizar. Es decir, ok, yo me gustaría saber la óptima, pero entre mejor lo hagas, estoy contento. ¿Sí me explico? O sea, entonces dices, bueno, ok, está bien, no se puede la óptima porque me estás diciendo que nadie sabe en el mundo, pero puedes garantizarme que haces algo que en el peor caso está 2 veces el óptimo. Y entonces esto da pie a toda una teoría de algoritmos de aproximación, porque resulta que a menos que P es igual a NP, hay problemas de aproximación que no los puedes aproximar a menos de cierto factor. Entonces dices, no, pues esto no lo puedes aproximar a menos de un factor de 2, a menos que P sea igual a NP. No, pues esto no lo puedes aproximar a menos de un factor de log n, a menos que P sea igual a NP. Ah, pues esto no lo puedes aproximar a menos de un factor de n a la k, a menos de que P sea igual a NP. Entonces, los problemas de optimización NP duro empieza a haber una taxonomía de qué tan difíciles son de aproximar. Y hay toda una teoría, literalmente un libro entero, el algoritmo de Approximation Algorithms, sobre teorías y técnicas para aproximar. Lo cual también hace el trabajo como investigador más difícil, porque ahora ya en problemas de optimización no basta con que digas muchas veces, pues el problema es NP duro. Bueno, entonces dame un algoritmo de aproximación. Entonces tienes que dar el algoritmo de aproximación y tienes que demostrar que no es aproximable a menos de no sé cuánto, menos de que P es igual a NP. Las técnicas se parecen a las pruebas de NP dureza, pero bueno. En fin, TCP, el Table Sandbox Problem, con desigualdad del triángulo. Entonces, supongamos que tenemos una instancia de TCP que, les repito, es el problema de dar una gráfica completa con pesos en las aristas, encontrar un ciclo hamiltoniano de peso mínimo, ¿no? Y que para cada terna de vértices, W se cumple la desigualdad del triángulo, es decir, que el costo de ir de U a B es menor o igual que el costo de ir de U a W más el costo de ir de W a B. Eso significa la desigualdad del triángulo, ¿no? O sea, vas de U a B, pues si pasas por W en medio, es mayor o igual a que si fueras directo. Y es una hipótesis pues bastante sensata porque muchas de las instancias de TCP vienen de
pues, de settings geométricos, ¿no? Donde los puntos son ciudades y las aristas son carreteras, entonces vienen de un espacio métrico muchas veces. Entonces, muchas veces se cumple la desigualdad del triángulo. Entonces, en ese caso particular podemos dar un algoritmo de aproximación. Y el algoritmo de aproximación es muy sencillo. Primero calculamos un árbol generador de peso mínimo de la gráfica. ¿Ok? Eso pues ya lo vimos con el de Prim, con el de Kruskal, el que quiera. Ajá. Y luego enraizamos el árbol. Entonces le pones una raíz. Y hacemos una caminata por todos los vértices del árbol. Y una caminata, por ejemplo, in orden es que hay en orden y posorden, es algo que se ve en ciencias de la computación, pero no es muy relevante. In order significa que vas primero o sea, ya lo pones con raíz y vas primero por el más chico. Y luego visitas, es como un DFS, pero visitando siempre los vecinos más chicos, o sea, el hijo más chico. Entonces, es como si fuera un árbol binario de búsqueda. Pues. Y luego vas al más chico. Ya que visitaste te regresas al papá. Y luego vas a y luego vas al más chico. Y ya que ya no hay más, te regresas al papá. Y luego vas para acá. Y así te vas. Entonces, esa visita, esa caminata, la seguimos. Ajá. Entonces, vamos a luego vamos a me regreso al papá, bajo, voy para acá, subo, bajo, subo, bajo, voy para acá, subo, bajo, voy para acá, voy para acá y voy para acá. Y eso es una caminata. Cada arista, si se fijan, pasé por cada arista del árbol 2 veces, ¿no? Y a partir de esa caminata puedo construir un ciclo. Y el truco es que uno o dos vértices, cuando visito un nuevo vértice en el árbol. Ajá. Es decir, entonces voy primero de aquí para acá, ese es una arista, de aquí para acá es una arista, luego me regreso, ese ya lo visité, entonces ahí no pongo arista para generar mi ciclo. Luego este es nuevo, no lo he visitado, entonces ahí sí pondría mi arista y creo que... Ajá, ahí está, fíjense. Entonces, bajo acá, subes, ese es tu papá, ese ya lo visitaste. Este es nuevo, entonces pones esta arista de aquí a acá. Bajas para acá, este es nuevo, ¿no? Pones una arista azul. Subes, ya lo visité, ¿no? Bajo, ese es nuevo, pongo una arista, ¿no? Luego subo, este ya lo visité, subo, este ya lo visité, subo, este ya lo visité. Bajo, este es nuevo, y con ¿no? Bajo, este es nuevo, subo, ya lo visité, bajo, pongo una arista, subo, ya lo visité, bajo, pongo una arista, y este es nuevo, entonces pongo una arista. ¿Sale? Eso, si se fijan, es simplemente esta trayectoria de aquí a acá, la cambio por la arista que va directo. Pero como estoy suponiendo la desigualdad del triángulo, lo que significa es que el costo de esta arista es menor o igual al costo de irme por esta trayectoria. ¿Vale? ¿Sí lo ven? O sea, esta arista azul es el costo es menor o igual por la desigualdad del triángulo haber seguido que es el regreso en mi caminata. Ajá. Entonces, el costo de mi ciclo que generé de esta manera es menor o igual al costo de mi caminata, porque cada arista azul viene de una parte de la caminata, ¿no? Y por la desigualdad del triángulo es menor o igual irte directo. ¿Ok? Pero fíjense que dado una caminata, ¿no? Digamos que así, el costo de mi ciclo es menor o igual al costo de mi caminata. Mi árbol generador T de peso mínimo, el peso de mi caminata es 2 veces el costo de mi árbol generador de peso mínimo porque visité 2 veces cada arista de mi árbol generador de peso mínimo. ¿Ok? Ahora, si ustedes me dan una caminata óptima, un C estrella óptimo, y yo le quito una arista, ¿no? Pues lo que me queda es un árbol generador de peso mínimo. ¿Están de acuerdo? Perdón, un árbol generador, no de peso mínimo, un árbol generador. Ajá. O sea, tú me das ahora una caminata óptima.
una caminata verde por ahí, perdón, un ciclo verde por ahí, óptimo, un óptimo para TCP, ajá, un ciclo de hamiltoniano de peso óptimo. Y yo le quito una arista. Si yo le quito una arista, ¿qué me queda? Una trayectoria que pasa por todos los vértices. Ese es un árbol generador, ¿no? Como es árbol generador y T es el árbol generador de peso mínimo, el costo de ese árbol es mayor o igual al costo de mi árbol generador de peso mínimo. En particular, el costo del ciclo hamiltoniano de peso mínimo es menor o igual al costo del árbol generador de peso mínimo. Entonces, 2 veces el costo del árbol generador de peso mínimo es menor o igual a 2 veces el costo del ciclo hamiltoniano de peso mínimo en TCP. Y este a su vez es igual a 2 veces el peso de la caminata, que a su vez es menor o igual al peso de la caminata que yo encontré, y listo. Mi caminata es menor o igual a 2 veces el costo de la caminata óptima. Entonces eso me da una 2 aproximación. ¿Ok? Bueno. Pero ¿qué pasa de TCP sin restricciones? O sea, ¿qué pasa si ahora no pides que cumpla la desigualdad del triángulo? Y entonces, resulta que para toda constante, y de hecho toda función de n, polinomial si quieres, ¿no? O sea, agárrense, vamos a ver que no lo puedes aproximar a menos de 1000 veces la solución óptima, ¿no? Entonces, imagínate que te agarras ρ igual a 1000, ¿no? Entonces, a menos que P es igual a NP, no existe una ρ aproximación para TCP en tiempo polinomial. ¿Cómo lo demostramos? Supónganse que sí, o sea, supónganse que existe un algoritmo mágico, ¿no? Que en tiempo polinomial te aproxima TCP a un factor de ρ. Entonces, yo tomo un algoritmo que yo ya sé que es NP duro, digamos ciclo hamiltoniano, ¿no? Y hago la misma reducción que hicimos para demostrar que que TCP era NP duro. ¿Recuerdan cómo lo hicimos? Que todas las aristas, que me daba una gráfica hamiltoniana, ¿no? Una gráfica, perdón, y la pregunta era si tenía un ciclo hamiltoniano, ¿no? Y yo quiero reducir eso a TCP. Y lo único que hago es que todas las aristas de mi gráfica le ponía peso 0 y a todas las aristas que no estaban en mi gráfica les ponía peso 1. Y luego le preguntaba a TCP si existía un ciclo de peso 0. Pues hacen lo mismo. Lo único que tienen que hacer es a las aristas de G le ponen peso 1 y a las aristas que no están en G le ponen un peso enorme. ¿Qué tan grande? Pues ρ veces el número de vértices de G más 1. ¿Por qué funciona esto? Porque entonces, si G tiene un ciclo hamiltoniano, entonces G tiene un ciclo hamiltoniano de costo, pues, B de G. G' esta reducción, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, G' es, o sea, me dan G. Ajá. Y entonces, genera una gráfica completa G'. Si la arista, para cada arista en G, tengo una arista en G' de costo 1. Para cada arista que no está en G, pongo una arista de peso enorme. Enorme significa ρ de G más 1. Ajá. Si la G, la original, tiene un ciclo hamiltoniano, pues entonces G' tiene un ciclo hamiltoniano de costo, el número de vértices de G, de costo n. ¿Sale? Y si G no tiene un ciclo hamiltoniano, entonces todos los ciclos hamiltonianos en G' son de costo, al menos ¿cuánto? Pues tengo que usar al menos una de las aristas gordas. Ajá. Entonces, esto me da, y el resto de las aristas tienen peso, pues al menos 1, y de esas hay al menos ¿cuántas? Pues a lo más, hay a lo más n de g menos 1, ¿no? Entonces el costo va a ser al menos, pues, ¿cómo se llama? Va a ser mayor a ρ de g. Bueno, entonces ahora uso mi ciclo, mi algoritmo de aproximación y me regresa un ciclo hamiltoniano de G. Si nuestro ciclo hamiltoniano nos regresa si nuestro algoritmo de aproximación nos regresa un ciclo de costo mayor a ρ por n, pues yo ya sé que la gráfica no tiene un ciclo hamiltoniano. ¿Vale? Y de otra manera, si me regresa un ciclo de costo menor, pues yo ya sé que sí lo tiene.
¿Sí está claro? Bueno, pasé muy por encima. Es que es más. ¿Quién que me regrese o...? Sí. Ah, aquí. La idea principal es, ¿tienes gráfica hamiltoniana G? Voy a rayar aquí. Ojalá hace falta de más dibujos. Si es una gráfica hamiltoniana G. Aquí está. ¿No? Entonces, pero una no gráfica hamiltoniana, una gráfica G. ¿No? Y quieres ver si tiene un ciclo hamiltoniano. Entonces generas una gráfica completa, G'. Entonces, si aquí tenías un vértice, una arista, perdón, E, acá pones una arista E, pero le pones peso 1. Si aquí no tenías una arista, ¿no? Entonces aquí le pones sí le pones una arista, pero le pones una arista gorda. Y esta arista gorda va a tener N más 1. Ese es el número de vértices. ¿Sale? Entonces, ahora usas bueno, y ahora suponte que G sí tiene un ciclo hamiltoniano por ahí. Ese ciclo hamiltoniano por ahí se va a traducir a un ciclo hamiltoniano C de costo N, acá. ¿Sale? Ahora, si no tiene un ciclo hamiltoniano, entonces todo ciclo hamiltoniano tiene que usar aristas gordas. Como usa aristas gordas, pues entonces va a tener básicamente peso mayor a ρ por n. Perdón, porque estas cosas es ρ por n, no n. Es gordo, es ρ por n, ¿no? Entonces tú usas tu algoritmo de aproximación y tu algoritmo de aproximación te dice que te va a regresar algo que esté a más, o sea, esto va a ser estrictamente más de ρ por n. Algo que esté a menos o a lo más ρ por n del óptimo. Pero si el óptimo es n, tu algoritmo de aproximación no te puede regresar algo de un ciclo de peso mayor a ρ por n. Te va a regresar algo de menos de ρ por n. O sea, ya sabes que el ciclo óptimo tiene en G' tiene tamaño n. Corres tu algoritmo de aproximación y te regresa un ciclo, ¿no? Pero ese ciclo que te regresa no te puede regresar algo de peso mayor a ρ por n, porque es un algoritmo de aproximación del factor de ρ. Entonces te regresa un ciclo de peso menor a ρ por n. Entonces no pudo haber usado ninguna arista gorda. Luego entonces es un ciclo hamiltoniano en G. ¿Vale? Y viceversa. Si G no tiene ciclos hamiltonianos, todo ciclo que te regrese va a tener que ser de tamaño mayor a ρ por n. Y entonces tú usas tu algoritmo de aproximación, ves el ciclo que te da y dices, no, pues es de tamaño mayor a ρ por n, pues ya, la gráfica no es hamiltoniana. Entonces, si tuvieras ese algoritmo hipotético de aproximación en tiempo polinomial, pues resuelves este ciclo hamiltoniano en tiempo polinomial. Y como estamos bajo la suposición de que P es distinto de NP, pues entonces dicho algoritmo de aproximación no existe para TCP. Entonces, como problema de aproximación TCP, sin restricciones como la desigualdad del triángulo, no se puede aproximar a nada. Entonces, en ese sentido, es un problema de optimización muy difícil. Es lo que les quería comunicar, de cómo hay problemas que puedes aproximar un factor de 2 y otros que no puedes aproximar un factor de n a la 100, de hecho. ¿No? Bueno, es que aquí realmente pues, pudo haber puesto una función de n, no tengo que haber puesto una constante. Y se sigue el mismo truco, pues. Entonces hay una gran diferencia. Y de hecho también por eso es que TCP es como un problema clásico para benchmark, para heurísticas que se te ocurran. ¿Ah? Y muchos dicen, no, pues porque hay también una familia de reducciones de algoritmos de aproximación. Si una vez que dices TCP no lo puedo aproximar a un factor de bla, 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 entonces trata de tomar otro problema y ver si puedes hacer una reducción de aproximación. Que si existiera un algoritmo de aproximación de menos de tal para este problema, entonces. Lo mismo que se hace para NP dureza, pero ahora en términos de algoritmos de aproximación y factores de aproximación. Y esto es una teoría. ¿Ok? Bastante extensa. Ok. Otro problema clásico y muy importante, el set covering problem.
El set covering problem es un problema que aparece en muchos aspectos, en muchas instancias, y es el siguiente. Supónganse que tiene un conjunto X, y una familia F de subconjuntos de X, y queremos encontrar un subconjunto de mi familia F de cardinalidad mínima, tal que todo elemento de X esté cubierto por algún conjunto en S. Bla, bla, bla. Tienen una gráfica bipartita. De un lado está X, del otro lado está F. ¿Qué significa esto? Pues estos son los conjuntos, ¿no? Y lo único que hago es poner una arista si este conjunto contiene este vértice. Entonces, lo que quiero es encontrar el mínimo número de vértices del lado derecho, tal que todo vértice tenga un vecino acá. Ajá. No es cubierta por vértices cuando quiero cubrir aristas. Ahora quiero que todos los, o sea, quiero cubrir vértices. Ajá. O sea, quiero que todos los vértices de acá tengan alguien que los cubra. ¿Sale? Entonces, ahí es un problema de minimización. Quiero el mínimo número de vértices en la derecha, tal que todo vértice de la izquierda tenga un vecino acá. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de aproximación? Pues el algoritmo greedy. Tomas el vértice de la derecha que te cubra lo más posible. Ajá. Y luego tomas el siguiente vértice que te cubra lo más, de lo que no has cubierto lo más posible. Y así te vas. ¿Ok? De lo que falta, de lo que falta por cubrir. Entonces, por ejemplo, en mi primera iteración elijo este vértice porque si se fijan es el de grado mayor. Nosotros cubro y todos estos que pinté en negro ya están cubiertos. Entonces, estas aristas las puedo quitar porque ya no me interesa. Y ahora me fijo a ver quién me cubre más. Ah, pues de hecho, pues puedes tomar este. Entonces, queda este cubierto, quito esta arista, ¿no? Y también puedo quitar esta arista porque este vértice ya está cubierto. Y finalmente tomo esta y ya. Todos los vértices tienen un vecino del lado derecho. Ok, supongamos que la cubierta óptima tiene K conjuntos. Ajá, es de tamaño K. Y sea X y el conjunto de vértices de X que falta por cubrir después de que elegimos el iésimo vértice. Ajá. Entonces voy haciendo mi algoritmo greedy y X y es simplemente los que me van quedando por cubrir. ¿Ok? Entonces, como la cubierta óptima de todo es una cubierta para XY, XY se puede cubrir con K conjuntos. ¿Sale? Voy a hacer un dibujito. Es que me están haciendo falta más dibujos. Bueno, entonces aquí tengo X. Y aquí tengo F. Y aquí tengo mi hipotética cubierta óptima, ¿no? X, ¿qué le puse? Bueno, es óptima, entonces no le he puesto nombre todavía. Entonces es estrella, ¿no? Y tiene tamaño K. Esa estrella tiene tamaño K. Entonces tú dices, bueno, voy comparando, ¿no? C va a ser la que hago con el algoritmo greedy. Entonces eliges la que cubre más. Ajá, elige la que cubre más. Entonces, lo que te queda, digamos que este es el XY, el iésimo que eliges, lo que te queda lo llamo XY. Ajá. Pero mi cubierta óptima es cubierta de todo XY, ¿no? En particular, XY se puede cubrir con K conjuntos. Es una observación boba. Pero en particular existen K conjuntos de F que me cubren a XY. En particular, uno de ellos está en al menos XY entre K conjuntos de este lado. O sea, uno de estos vértices aquí me cubre al menos XY entre K. Porque XY lo cubro con K conjuntos. Entonces, uno de ellos, al de C, me cubre al menos XY entre K de ellos. El algoritmo greedy, ¿a quién escoge? Pues escoge al que cubre lo más posible de los que faltan por cubrir. Entonces, para X y más 1 voy a elegir a uno que me va a cubrir al menos X y entre K. ¿Vale? Bueno. Sí, no es lo mínimo. Podría ser uno que me cubra más, pero al menos hay uno que me cubre esa cantidad. Y ese es el truco. Porque entonces, ajá,
dada nuestra elección del iésimo conjunto, ¿no? Tenemos que fíjense, ¿qué tamaño tiene xi más 1? Pues xi más 1 tiene el tamaño que tenía xi menos, al menos maté xi entre k. Sí. Pero eso, pues es 1 menos 1 entre k por xi. Y si itero eso, pues, y expando esta igualdad, ahora, esa desigualdad ahora con xi menos 1, pues me queda que xi es menor o igual a 1 menos 1 entre k la i por x. Y ya se imaginan para dónde va esto. Pues entonces, sea i, el i más pequeño, tal donde la xi ya se me vuelve menor a 1, ¿no? O sea, pues en este proceso, o sea, si fijan, este es una exponencial. Ajá. Entonces, me fijo en el i donde esto se me vuelve menor a 1. Y es una exponencial, aquí me vas, este es el óptimo. ¿Sale? Entonces, ajá. Una cota superior al número de iteraciones de mi algoritmo es el i más pequeño tal que xi se me vuelve menor a 1. Pero en particular, yo tengo esta desigualdad, la desigualdad de que 1 más x es menor o igual a la x para toda x en los reales, la puedo usar con x igual a 1 a menos 1 entre k, y tengo que 1 menos 1 entre k a la k, pues no es otra cosa más que e a la menos 1 a la k a la k, ¿no? Y eso es 1 entre e. Entonces, se hace k el número de iteraciones tal que x, o sea, nada más estoy escribiendo el número de iteraciones como una constante por k, ¿sale? Tal que x por 1 menos 1 entre k a la c a la k es menor o igual a x a la e a la menos c, ¿no? Y de ahí, pues me sale que c lo tomo como logaritmo de x, ¿no? Y nuestro algoritmo hace a lo más logaritmo de x por este número de iteraciones. Y esto ciertamente ajá, y pues ya acabé, pues porque ese es el número de iteraciones que hago. Logaritmo de n por el óptimo. Entonces, estoy haciendo logaritmo de n veces el óptimo. Y dicho sea de paso, no lo vamos a demostrar, pero set cover no se puede aproximar a menos de logaritmo de n veces el óptimo, a menos de que p sea igual a np. Que es también otro show para demostrarlo. Pero ya vimos un ejemplo de un problema de optimización que se puede aproximar a tiempo constante, uno que no se puede aproximar a nada, uno que se puede aproximar al logaritmo de n. Y hay una clasificación que esto no me acuerdo, que creo que es la 1, 2, etcétera, que es constante, logarítmico, polinomial y ni siquiera polinomial. Entonces, ahora en toda la teoría de algoritmos de aproximaciones, pues ubica tu problema de optimización en qué clase de aproximación está. Y si están los constantes, pues entonces dan un fully polynomial uptime approximation scheme, pues a ver si puedes dar un algoritmo de aproximación del tiempo, etc. Entonces, eso que ahora sí es ya más avanzado de algoritmos. Hubo mucho interés hace años por algoritmos de aproximación porque se veía como, bueno, esos problemas de optimización son NP duros, no sabemos qué hacer, ¿no? Son dificilísimos, pero nos interesa, pues, en términos prácticos vamos a aproximarlos. En la práctica no sé qué tanto se use algoritmos de aproximación, me da la impresión que lo que se está usando más, al final la gente de heurísticas, pero de verdad buenas, usando inteligencia artificial, están ganando más terreno, en el sentido de que los datos en la vida real no vienen como, o sea, no es un adversario teórico que se imagina el peor ejemplo, sino hay una estructura intrínseca a lo que los humanos estamos haciendo, ¿sí me explico? Y eso es algo que la inteligencia artificial está puesta para poder explotar y encontrar mejores soluciones. Pero no contradice el hecho de toda la teoría de algoritmos de aproximación. Solo te está diciendo que, ojo, en el mundo real, los datos no vienen del vacío, pues, o sea, hay una cierta estructura que heredan de donde nacieron y que a lo mejor un humano no tiene la capacidad de explotar esas relaciones, pero a hoy en día, o sea, hoy en día es hasta hace un mes, bueno, por decir algo, ya estamos, o hace unos meses ya estamos pudiendo hacer progresos que no sé, que la gente no se esperaba, como plegados de proteínas. Bueno, Max Tresat. Vamos ahora a ver un problema de optimización
basado en 3AT. Entonces, 3AT es el problema de dar una fórmula en fórmula, ¿qué? 3 conjuntiva normal. Ver si existe, que es puras cláusulas de I, ¿no? X1 o 2, ¿no? O 2, X3, etcétera, puras que 3 literales, y adentro unas ORs, ¿no? 3 ORs. 2 ORs, bueno, etcétera. Entonces, ese problema es NP duro, fue el que nos dio todos los demás problemas NP duros, y podemos transformarlo en un problema de optimización, donde yo te digo, bueno, pues no me satisfagas todas, pero satisface las más posibles. Y la razón por la que viene este problema es porque es un ejemplo de una técnica para algoritmos de aproximación que funciona bien en algunas instancias y que pues es bastante boba, pero como que es un buen truco teórico, pues. ¿Y si lo hacemos al azar? ¿No? Pues dale valores de verdad al azar y vemos qué pasa, ¿no? Entonces, le das valores al azar y dices, pues esta variable va a valer con probabilidad un medio verdadero y con probabilidad un medio falsa. Dado una cláusula, ¿cuál es la probabilidad de que esa cláusula sea falsa? Pues es 1 menos de que hagas todas las elecciones malas. Las elecciones malas las haces con probabilidad de un medio. La probabilidad de que hagas todas las elecciones malas por una cláusula dada, pues es un medio al cubo. 1 menos un medio al cubo, pues es 7 octavos. Entonces, como vengo ya 3 semestres diciéndoles, formas una variable indicadora por cada cláusula, tomas toda la suma de las variables indicadoras, y entonces el valor esperado de eso pues es 7 octavos, ¿no? Del número de cláusulas, por lo tanto existe una elección, ¿no? De hecho no existe, o sea, existe, y además si lo haces al azar te lo va a dar, ¿no? Que te va a dar el valor esperado de cláusulas que vas a satisfacer si lo haces al azar es 7 octavos. Y el máximo número de cláusulas que puedes satisfacer pues es todas, pues ya acabaste. Eso es una 7 octavo aproximación para 8 sobre 7 aproximación a 3A. 1 más un séptimo. Pero bueno, es un ejemplo bobo en otras instancias es algo que hay que recordar. A veces, bueno, ¿qué pasa si lo hago al azar? Y pues, ¿qué tan mal es mi aproximación? ¿No? No me va a dar tiempo en esta clase, y no solo porque ha llegado tarde, ya sea que no me va a dar tiempo de darles el FP type, un Foley Polynomial Time Approximation Scheme, pero viene en el corner para otro problema, porque les tengo que platicar un problema para Vertex Cover, que voy a tener que platicarles un poco sobre programación lineal. Entonces no voy a ver todo el capítulo de algoritmos de aproximación, me falta la última sección donde viene un FPTS para... ¿Qué problemas? Creo que Vertex Cover, no. Pero en fin, si quieren echenle un ojo, pero ya no me daré tiempo de dar la clase. Entonces, Vertex Cover, les recuerdo cuál es Vertex Cover. Vertex Cover es, dado una gráfica G, encontrar el mínimo número de vértices tal que toda lista queda cubierta, ¿no? Ese es Vertex Cover. Bueno, un poco fuera de tema, vamos a ver en su momento programación lineal. Y programación lineal es una manera de plantear problemas, ¿no? Que es de lo siguiente. Supónganse que yo tengo un problema de optimización y mi función de optimización tiene n variables, ¿no? Bueno, tiene muchas variables, x, las x's, ¿no? Y es que aquí, bueno, es que aquí hice una tontería, pero no me da mucho caso. Es que aquí debería ser de 1 hasta n, ¿no? Pero bueno, estas son 1 hasta n, ¿no? De n variables. Y mi función es lineal. Es decir, que es de la forma, una sumatoria de C y X, y quiero optimizar esa función lineal, sujeto a restricciones lineales. ¿Qué restricciones son? ¿Cómo son una restricción lineal? Pues son igualdades, ¿no? Desigualdades lineales, o sea, son de la forma A1X1 más A2 más A12X2, etcétera, a 1N menor o igual a B1. Y así hasta, aquí debería decir BM, perdón. Bueno, entonces tengo M restricciones lineales en estas variables. Aquí todas las puse como desigualdades, pero con ciertos truquitos, pues nada más cambiando signos y demás, tú puedes poner menores iguales, mayores iguales, puedes poner igualdades, agregando variables que se llaman de holgura, etc. Entonces es muy general. ¿Ok? Esa es programación lineal. Programación lineal con el método simplex, la práctica se resuelve en tiempo lineal.
pero hay instancias donde puede tardar tiempo exponencial, pero con el método del elipsoide se puede resolver en tiempo n a la 6. En particular, se puede resolver en la teoría y en la práctica de manera muy rápida en tiempo polinomial. ¿Ok? Esa es programación lineal. Y tiene un tipo de problemas relacionados que son programas enteros. En un programa entero, tú puedes pedir que los XY tomen solo ciertos valores enteros. Tú dices, no, ¿sabes qué? Yo quiero que mis XY no te valgan cualquier real. O sea, que esto es para números reales. Yo quiero que valgan, por ejemplo, 0 o 1, o 1, 2 o 3, o si quieres todos los enteros, pero que tengan valores enteros. Cuando restringes a que tomen valores enteros, se vuelve un programa entero. Y el programa entero es un problema NP duro. Pero ¿qué pasa? Que por una parte, pues es que vale la pena hacer un dibujo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cada restricción, cada uno de estos restricciones X1, A1, bla, 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 A, N, ANXN, que es, pues sí, en RN, esto, pues es un plano, ¿no? Entonces está diciendo, pues es todo lo que está debajo de este plano. Y cada una de estas te va definiendo planos, ¿sale? Entonces, lo que vas a tener aquí es un politopo. En R3 un poliedro. Y la función de optimización, esta función de optimización, la CIXY, no es otra cosa más que otro plano. Entonces optimizar es encontrar el plano paralelo a este CI, digamos que quieres maximizar más alto que toca a este punto. ¿Ok? Todo lo que vive aquí, todo punto aquí adentro, es un punto que satisface estas desigualdades. Entonces es una solución válida para el programa lineal. Como tú quieres el óptimo, tú puedes demostrar que el óptimo va a vivir en la frontera del politopo y que de hecho va a vivir en una cara, etcétera. Y nada más. ¿Qué pasa cuando tú pides que tenga coordenadas enteras? Cuando pides que tiene coordenadas enteras, pues entonces dices, sí, muy bien, pero yo solo quiero que esta cosa me agarre vértices con coordenadas, déjame pongo en verde, con coordenadas enteras, o sea, cosas de este estilo, ¿no? En este grid. ¿Sale? Entonces, puede ser que el gap entre la solución del programa lineal y el programa entero sea muy grande. O sea, toda solución del programa entero es una solución válida para el programa lineal, satisface esas desigualdades. Pero puede ser que el hueco sea muy grande o no. Entonces, una idea es, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Me das tu programa lineal, tu programa entero, perdón, le quito la restricción de que tenga que ser entero, encuentro la solución óptima para ese programa lineal. Yo sé que no va a ser una solución entera, pero a lo mejor no está lejos. Pues, ¿qué tal si ahora hago un redondeo y te regreso una solución entera? Pues chance, y eso me da una buena aproximación al óptimo. Y ese es el truco de relajación con programa, relajar un programa lineal. Y hay toda una serie de problemas que con este truco se pueden aproximar y otros no, bla, 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 pero es una de las técnicas usadas de algoritmos de aproximación. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer. Entonces fíjense, entonces vertex cover lo vamos a plantear como un programa entero. ¿Qué hacemos? Pues vamos a minimizar W y XY, donde X vamos a poner una variable por cada vértice, ¿no? Y luego, para cada arista vamos a tener una restricción. ¿Qué queremos simular? Pues los XY solo van a poder tomar dos valores, o 0 o 1. O están en mi cubierta o no están en mi cubierta. ¿Sale? Y de hecho aquí el WI pues va a ser 1. Aquí le debía haber puesto XY nada más, ¿no? Entonces los XY o valen 0 o valen 1. Si valen 1 están en la cubierta. ¿Sale? ¿Qué significa cubrir? Que para cada arista, al menos uno de sus dos extremos vale 1. Entonces meto una desigualdad que es para cada arista IJ, pido que XY más XJ sea mayor o igual a 1. ¿No? Ese es un programa entero.
Y una solución al programa entero es exactamente una cubierta por vértices, y una cubierta por vértices es una solución al programa entero. Entonces, minimizar este programa entero es equivalente a encontrar la cubierta óptima. Bueno, pues lo relajamos un problema lineal, le quito la restricción de que esté entre 0 y 1 y lo reemplazo por la restricción que esté, perdón, que valga 0 o 1, pues simplemente que sea un número real entre 0 y 1. Pero resuelvo mi problema lineal y al final tomo una solución óptima y de mi solución x barra óptima me fijo en aquellos i's tales que el xy sea mayor o igual a un medio. O sea, y esos son los que pongo en mi cubierta. Observen que eso es una cubierta para mi gráfica, porque al menos uno de estos dos tiene que ser mayor o igual a un medio, ¿no? Entonces tengo una cubierta, ¿cómo se llama? Para mi problema. Y esta cubierta la puedo comparar con la cubierta de peso mínimo. Ajá. ¿Qué tengo? Que un medio del peso de mi cubierta, ¿no? Es menor o igual a un medio de los pesos que tomé, que es que aquí solo estoy tomando los, ¿cómo se llama? Los que para los XY que es mayor o igual a un medio, ¿no? Y aquí estoy tomando todos los, esto es menor o igual cuando me tomo todos. Ajá. Y eso, pues, es igual al peso de la óptima, que a su vez es menor o igual al peso de la cubierta óptima. Y ya, eso me da una dos aproximación. Y eso es todo por hoy. Ya, paramos ahí.